se titula Dios me hará justicia. Dígale a su vecino, Dios te hará justicia. El salmista David escribe y plasma uno de los sentimientos más comunes del ser humano. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas nuevas, obviamente, que no estaban al principio, como la tecnología, pero en lo que se refiere a la composición del alma de los seres humanos, somos iguales desde el principio, desde la creación. Por eso es que la Biblia nunca deja de tener valor, nunca deja de tener una palabra con la que nos podamos asociar. Porque los seres humanos repetimos una y otra vez el mismo modelo de pensamiento a lo largo de los siglos. Y el salmista David declara en los Salmos un deseo que es muy común en todas las personas que han sido ofendidas, que han sido heridas, que han sido tratadas con injusticia. Y ese deseo es el deseo de venganza. En algún momento de nuestra vida alguien nos hirió, alguien habló mal de nosotros, alguien hizo algo en contra de nosotros, nos robó o le prestó y no lo pagó, no le pagó. Y muchas veces no queremos ni nos permitimos, ¿verdad?, decir en voz alta el verdadero sentimiento que nosotros tenemos cuando nos pasan estas cosas. Y es que todos aquí hemos experimentado el deseo de ver vengado eso que nos hirieron, eso que nos robaron, eso que nos insultaron. Quisiéramos de una u otra manera que Dios o la vida, ¿verdad?, como muchos dicen, nos hiciera justicia. Y este es el sentimiento también de David. En Salmo 59 vamos a leer algunas oraciones de David que quedaron plasmadas para que nosotros entendamos que aún las personas que han alcanzado los títulos de más honra delante de Dios han tenido las mismas pasiones y las mismas emociones que nosotros tenemos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, Dios permite que él plasme algunas oraciones donde él le pide a Dios que le haga venganza. Leamos Salmo 59, verso 10, dice así: el Dios de mi misericordia. Mira cómo empieza David. Empieza reconociendo que Dios es un Dios misericordioso. Y él dice, el Dios de mi misericordia. Porque para nosotros la regla general es que siempre queremos misericordia. Pero dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Y después comienza a escribir cuál es el deseo que él quiere ver en sus enemigos, cuál es lo que quiere que Dios haga con la gente que lo ha perseguido y lo ha maltratado. Y mira lo que dice en el verso 13, dice, acábalos con furor. Esta oración es bien radical. Acábalos, dice David, y no lo hagas con paciencia, no lo hagas ahí a media, acábalos, dice, y con furor, para que ya no sean. Y en el verso 14 dice, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Y luego dice, anden ellos errantes para hallar que comer.
En otras palabras, David le deseaba a sus enemigos, clamaba a Dios que la venganza de Dios fuera tal que sus enemigos tuvieran hambre a tal grado que dice la Biblia que ellos anduvieran errantes para hallar que comer. Y dice, y si no se sacian, que pasen la noche quejándose. David no le daba tregua a sus enemigos. El deseo que él tenía por la venganza de Dios era desde que la gente amanecía hasta que la gente anochecía. David le decía, ni siquiera los dejes dormir, que mientras están acostados, allí también se estén quejando. David había sido un hombre sumamente perseguido, inclusive hasta por su propio hijo. Gente a la que él le sirvió, gente a la que él amó, lo traicionaron terriblemente y como cualquier ser humano expresaba su enojo y le pedía a Dios que se vengara de maneras particulares. Pero muchas veces David, al igual que nosotros, experimentó algo. Experimentó el hecho de que aunque la gente nos ofende, la gente nos hace cosas malas y clamamos a Dios por venganza, pasa el tiempo y Dios no hace nada. Dios no se venga. Dios no lo destruye, como muchas veces nosotros quisiéramos que lo hiciera. En una ocasión, él se queja, y miren el Salmo 73, vamos al Salmo 73, y dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. David miraba alrededor, miraba a la gente mala y decía, están enteros, tienen vigor. Y dice en el verso 5, no pasan trabajo como los otros mortales. De hecho, David observaba que muchas veces a los malos les iba mejor que a los buenos. Y yo sé que si usted ya tiene un buen rato por este planeta, también se ha hecho esa pregunta, pero ¿por qué le va tan bien a la gente tan mala? Y David también tenía esa pregunta y dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Vean el verso 7, dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra. David está hablando de gente que él observaba, gente impía, gente mala, gente que le hacía mal al prójimo, y sin embargo miraba que Dios no hacía nada. Y entonces por eso a él dice, casi se resbalan mis pies. Por un momento dejo de creer en la justicia, cuando miraba que los malos no tienen la paga de lo que hacen. La sed de venganza en el ser humano ha estado desde el principio de los hombres en la tierra. Es un sentimiento natural por la caída del ser humano. Muchos llevan hoy en día y también en la antigüedad su venganza a extremos tales que van más allá de lo justo. La Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, Dios le puso una señal a Caín en el rostro para que cualquiera que encontrare a Caín no lo matara. Y el Señor dijo, el que
mate a Caín, lo voy a castigar 7 veces. Dios no reaccionó ni pagó la muerte de Abel con la muerte de Caín. Es más, puso una advertencia y dijo: el que mate a Caín, a pesar que él mató a Abel, yo lo voy a castigar 7 veces. Pero la historia pasa y uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, eleva lo que es la venganza en proporciones desorbitantes. Y Lamec, en Génesis 4, verso 24, comienza con Lamec una cultura de venganza que iba más allá de lo justo. Y Génesis 4, 24 dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En otras palabras, aquí usted va a ver el corazón del ser humano llevando sus deseos de venganza a proporciones gigantescas. Y comienza la civilización de esos días una ley que hacía que hubieran grandes matanzas, que hacía que hubiera grandes muertes, familias completas, naciones completas podían morir por la venganza sobre un solo individuo. El mundo estaba siendo, los asesinatos en el mundo estaban siendo totalmente desproporcionados, porque ahora había una ley de venganza que decía: si 7 veces es vengado Caín, de cierto les digo que 70 veces 7 lo va a hacer Lamec. Entonces, cuando Dios le entrega al pueblo de Israel las leyes en el monte de Sinaí, a su pueblo Israel, Dios le da a la nación de Israel una ley para regular al hombre en su deseo de venganza. Y esa ley es mejormente conocida como la ley del talión. Dios miraba que los hombres vengaban de una manera desproporcionada sus injusticias. Si le mataban a uno, entonces la venganza era sobre todo una tribu. Entonces, cuando Dios entrega la ley al pueblo de Israel, regula eso y le da la ley del talión. Vámonos a Éxodo, capítulo número 21, verso 24. Y ahí el Señor le pone al pueblo de Israel y por ende a las naciones, porque después los israelitas tenían o eran los encargados de transmitir al resto del mundo la ley del Señor. Y el Señor le dice a Israel: pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Israel: ustedes no van a vivir como viven las otras naciones, que cada vez que alguien quiere tener justicia y vengarse de sus enemigos, arrasa con todo lo que puede. Si a usted le quemaban un dedo, entonces el vengador venía y podía fácilmente quemarlo usted completo. Y el Señor le dice: aquí no va a ser así. Esto tiene que llegar, tiene que tener una contención, un muro de contención. Las aguas del deseo de la venganza no pueden estar desbordadas. Tienen que tener límites. Entonces Dios pone un límite y le dice: van solamente a vivir por esta ley en cuanto a la justicia. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. No se podía pasar más allá de lo establecido. Si Dios no regula a la raza humana, hoy en día
probablemente fuéramos una raza ya extinta sobre este planeta. Entonces Dios pone una ley y le dice no, va a tener límites esto. Ahora, Dios le aclara a David, porque muchos de los salmos que usted ve son salmos que usted dice, estas oraciones de David están como pesadas. ¿Será que yo también debo orar así? ¿Será que yo debo de pedir justicia cuando alguien me hace mal? ¿Será que yo debo orar y pedirle al Señor y decirle al Señor que los perros se los coman? Que no puedan ni siquiera dormir de noche. Y toda esa inquietud de David, el Señor también se la aclara. Y veamos lo que dice Salmo 58, versos 10 y 11. Salmo 58, versos 10 y 11 dice así: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios le dice a David después que él pregunta y dice, yo más bien veo que a los impíos no les pasa nada. El Señor le contesta y le dice, espere, porque yo soy un Dios justo. Y en su momento, dice la Biblia, dice el Señor, el justo se alegrará cuando vea la venganza de Dios sobre la maldad de los hombres. Y cuando el pueblo de Dios vea la justicia de Dios, la venganza del ser humano es tan grande sobre la tierra, que si ustedes pudieran leer la verdadera historia de sus héroes, de cómo verdaderamente eran, se desilusionarían y los tendrían por hombres viles. Y decía el teólogo, decía, porque los hombres más santos que han pisado la tierra no son aquellos que nunca han hecho nada malo, sino aquellos que se arrepintieron de su maldad. Esos son los más santos. No los que nunca han hecho nada, sino los que tienen la capacidad de arrepentirse de sus maldades. Hay mucha maldad alrededor en este mundo. Y quizás usted ha sufrido ya algunas cosas y usted ha esperado, tal vez secretamente, tal vez tratando de opacar ese sentimiento, y ha esperado que Dios haga algo para retribuir lo que le hicieron. Tal vez su esposo le fue infiel y usted queda con ese dolor. Tal vez lo dejó su mamá, lo dejó su papá, no le dio la vida que usted esperaba por irse detrás de otras personas. Y usted puede ver muchas veces a su alrededor y decir, ¿dónde está la justicia de Dios? Este me dejó, este me abandonó, este me robó, este no me pagó. Pero dice la Biblia, llegará el día en que Dios hará justicia. Y dice Hebreos capítulo número 10, verso 30, hablando del día en que Dios pagará a los hombres conforme a su maldad. Miren lo que dice aquí, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El autor de Hebreos comienza a decir de que llegará el día en que Dios se vengará. Y el Señor le dice, mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor asume la responsabilidad de vengar las injusticias que los hombres hemos cometido. Pero aparte de esto, el autor de Hebreos habla un poquito más de cómo será ese día de venganza. Y en el verso 31 del mismo capítulo, el autor de Hebreos señala que este día no es un día, ni esta venganza es una venganza cualquiera. De hecho dice en el verso 31, horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque el día en que Dios se levante a ejecutar justicia y venganza, no va a ser algo livianito. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros comprendiéramos la magnitud de este juicio y de esta advertencia, si nosotros pudiéramos entender la condenación y pudiéramos entender lo que será la venganza de nuestro Dios y lo que significa para el escritor de Hebreos decir horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, si pudiéramos conocer el pago que Dios le dará a los pecados y a las maldades de los seres humanos. Queridos hermanos, nadie pediría venganza. Nadie pediría venganza. Un día Dios va a hacer justicia y será horrendo el pago que dará a los que hicieron el mal. Y si pudiéramos comprender la magnitud de lo que pasará, todos esos deseos de venganza que muchas veces tenemos en el corazón, esa tristeza porque no hemos visto que Dios ha hecho algo con esa persona que nos hirió, todos esos deseos quedarían sujetos a lo que Jesús dijo. En la antigüedad, Moisés dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero la revelación de la verdadera voluntad de Dios para la humanidad vino con Jesucristo. Y Jesucristo un día se paró y le dijo, pero yo os digo. Jesús le dijo, Moisés dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, ¿y qué es lo que dijo Jesús? Mateo 5, vamos a ver Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo, pero yo, en otras palabras diciendo, lo que era, ya no es. Lo que les voy a decir es superior a lo que fue dicho. Y aunque Moisés le dijo, si alguien te hace algo, cóbratelo de la misma manera. Si te quitan al marido, quita el marido a otra. Ese ojo por ojo, diente por diente. Si te quitaron, qué sé yo, te robaron y no te pagaron, ve y quítale las propiedades. Quítale hasta la cama que tiene por debajo, porque te quitaron. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántas veces nosotros, alguien nos debe y decimos no? Se juega con el santo, pero no con la limosna. Y si alguien nos debe, mire, yo he visto gente prestamista que tal vez prestaron $4,000 y quitaron casa de 40,000. Y Jesús le dijo, ya no es así, no para mis seguidores, no para los que creen en mi nombre, no para los que se dicen ser mis discípulos, para aquellos que creen en lo que yo digo. Lo que yo digo es superior a lo que Moisés dijo. Moisés dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo no, conmigo no funciona así. Miren lo que dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y muchas veces nosotros estamos, me dio aquí, pero ¿qué le voy a estar poniendo yo a la otra que venga? No, querido hermano, eso no es el cristiano. ¿Me fue infiel? Yo también le voy a ser infiel para que sienta. No, queridos hermanos, el cristiano no vive así. Jesús dijo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, dale la otra. Vuélvele también a otra. Y en el verso 40 dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es tiempo, hermanos, que nosotros paremos de ser cristianos, que todo el tiempo estamos queriendo venganza, que todo el tiempo estamos aplicando la ley del tailón para la gente y empecemos a vivir la ley de Jesucristo. Y la ley de Cristo dice, al que quiera ponerte a pleito, cuando usted vea que una persona intencionalmente, un vecino, un esposo, un hermano, una tía, un abuelo, está contra usted para pelear contra usted, la actitud del cristiano no es darle pelea. La actitud que debe de tomar el cristiano es, dice, quitarte la túnica, déjale también la capa. En el 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Antes, dijo Jesús, eso se decía. Antes se decía, amen a su prójimo y aborrezcan a sus enemigos. Pero ahí viene otra vez, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad, dice, por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Si alguien le da persecución a usted por ser cristiano, no vamos a pagar con persecución. Vamos a orar por ellos que nos persiguen. Jesús abolió la ley del tailón para sus seguidores. Ya no estamos autorizados para ejecutar venganza. Ya no estamos autorizados para quitar si nos quitaron, para maldecir si nos maldijeron. He escuchado a un predicador diciendo herejías en los altares, diciendo cosas como, Dios me dio el poder a mí para bendecir y para maldecir. El que yo bendigo queda bendito y el que yo maldigo queda maldito. Y toda la congregación, amén, alegrísimos. No, eso es herejía, porque Jesús dijo, bendigan y no maldigan. Bendecid y no maldigáis. No estamos autorizados para maldecir a nadie, aunque nos hayan hecho daño. A tu enemigo, dice Jesús, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. La norma de Lamec, mire cuál era la norma de Lamec. Lamec dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad dice 70 veces 7 lo será. La norma de Lamec es la norma de todos los seres humanos que no tienen a Cristo. Me hizo una, me la paga 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Multiplicado, 490 por ahí, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo, no te digo, un día que Pedro le preguntó y quería fachentear sobre su piedad con el Señor, quería hacer alarde de su generosidad y de su corazón bueno. Le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar al que me debe, al que me ofendió? Y Pedro le dijo así, creyendo que la sacaba del estadio, le dijo hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7,
te digo que hasta 70 veces 7. La norma de la MEC es abolida por la norma de Cristo. Por la norma de Cristo. Este 70 veces 7 implica que no importa cuántas veces a usted lo ofendan, cuántas veces a usted le roben, cuántas veces le hayan hecho todo lo que le hayan hecho, siempre debe de perdonar. Siempre. Es continuidad. No hay una sola razón en la Biblia que esté autorizada para que usted le dé rienda suelta a sus deseos de venganza. No hay ni una sola. Si 70 veces dice 7 te ofende en un solo día, 70 veces 7 debes de perdonar. Aquel que dijo bendigan y no maldigan. Hay uno que dijo y nos dice a nosotros también, misericordia quiero. Misericordia quiero. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? Que seamos misericordiosos. ¿Se acuerda cómo empezó David diciendo? David empezó diciendo, Señor, de mí misericordia. Pero Dios no es solamente el Dios de mi misericordia, es el Dios de la misericordia de sus enemigos también. Es el Dios de la misericordia de la gente que le ha hecho mal a usted. Es el Dios de la misericordia de ese esposo que la dejó. Es el Dios de la misericordia de ese hombre que le robó. Es el Dios de la misericordia de ese padre que lo abandonó. No solamente es el Dios de su misericordia, es el Dios de la misericordia de todo ser humano, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios quiere tener misericordia. Y quiero decirle, pronto Dios hará venganza sobre miles y miles, millones de muertes en la tierra y traerá juicio por 7 años sobre la tierra, a tal grado que la Biblia le denomina a esos juicios la gran tribulación. Pero el apóstol Pedro dice, ¿saben por qué no han venido? ¿Por qué él no ha venido? Porque él quiere tener misericordia, porque él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no está ejecutando aún los juicios que Él trae sobre la tierra? Porque no quiere que nadie se pierda. Porque Dios está dando tiempo todavía para que la gente se arrepienta. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No estamos autorizados como cristianos a pedir venganza, a orar secretamente y decir, Señor, ¿cuándo voy a ver que a este le pasa algo? Mira lo que me hizo a mí. No estamos autorizados para eso. Dios es un Dios de misericordia y un día ejecutará venganza. Pero nos dice a nosotros, no te alegres cuando tú veas que tu enemigo le pasa algo malo. No te alegres. En el momento en que uno comienza a sentir gozo y alegría por las cosas malas que le pasan al enemigo, ¿sabe contra quién viene la ira de Dios? Contra nosotros. La quita, escuche esto, la quita del malo y la ira viene sobre nosotros. Porque Dios no acepta que nadie en su pueblo se goce de lo malo que le puede pasar aún a un enemigo.
Entonces usted puede decir, con esto ya quiero terminar, pastora, pero usted no entiende lo que me hicieron, me dolió. Lo que hablaron de mí, eso dolió. Lo que me robaron, a mí no me robaron cualquier cosa, me robaron mi marido, podrá decir usted. A mí no me pasó cualquier cosa, solamente me dejó mi papá y mi mamá tirados. ¿Y qué pasa con mi dolor? La Biblia dice, en Isaías capítulo 61, verso 7, esta es la manera en cómo Dios nos hace justicia a nosotros. Hablando del Mesías, hablando de lo que Cristo iba a hacer por su pueblo redimido, nos da una promesa. Muchas veces sentimos vergüenza por las cosas que nos han pasado en la vida y dolor. Y queremos ver la venganza de Dios para sentirnos satisfechos. Pero el Señor nos dice, ¿sabe qué? Deje de pensar en esa persona que lo hirió. Deje de pensar en lo que usted perdió. Porque ahora, dice el Señor, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, tal vez usted se sintió irrespetado. En Jesucristo dice, se regocijará en su herencia y así en su tierra recibirá doble herencia. ¿Qué le robaron a usted? ¿Qué le quitaron a usted? ¿Qué mal le hicieron? El Señor se lo da el doble. Dios paga por las ofensas que otros le han hecho a usted. Dios paga porque Dios es rico, es abundante, y cuando ve que sus hijos obedecen su palabra y dice, yo voy a soltar eso, yo voy a perdonar, entonces dice el Señor, te voy a dar el doble por lo que te hicieron. El Señor paga. Hace poco yo tengo una hija grande de 24 años, no es mi hija biológica, pero una hija en mi corazón, yo la amo mucho. Yo le había regalado un aparato electrónico a ella, porque a mí me habían dado un aparato electrónico mejor. Entonces yo le heredé el que yo tenía. Un día ella saliendo de mi casa va a agarrar el bus para ir a su trabajo. Un ladrón la encuentra y le quita este celular. Y ella llega llorando a la casa, temblando y llorando. ¡Ay! Lloraba. Y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me robaron. Y estaba tan nerviosa. Y me acababan de dar un mejor celular que el que yo le había dado a ella. Yo no puedo ver a alguien que yo considero como una hija sentirse destrozada porque alguien le robó. Y entonces le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Le voy a dar el mío. Y él solo me queda viendo. Se lo quiero dar. Y él me queda viendo y me dice, dáselo. Y qué sabroso yo decirle a ella, ¿sabes qué? Eso que te robaron, tranquila niña, toma, te doy el mío. No. Y le digo, si no me lo aceptas, te voy a desheredar. Ya no vas a ser mi hija. Se acabó. Ni a la casa te voy a dejar venir. Usted me dice es una manipuladora. Hermanos queridos, nuestro Padre Celestial le puede dar a usted el doble de lo que le robaron, el doble de lo que le quitaron, el doble de lo que perdió, el doble de todas aquellas cosas que usted perdió por la maldad de otros. Le puede dar el doble. Le puede dar el doble. La Biblia dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial
dará buenas cosas a aquellos que se la pidan. ¿Qué le robaron a usted? ¿Le robaron un marido? Dios le puede dar otro. ¿O le robaron una esposa? Dios le puede dar otra. Pero ¿sabe? Hay algo clave para recibir lo doble que Dios tiene para su vida. ¿Y sabe qué es? Soltar la espada. Ahí traje una imagen. Soltar la espada, soltar, abrir la mano. ¿Por qué no me ponen la imagen? Están jalando allá. Suelte esa espada. A usted le robaron y Dios dice: no te preocupes, yo te voy a dar algo mejor de lo que te quitaron. Pero usted tiene su espada, su sed de venganza, su resentimiento, su odio. ¿Y por qué, Señor? Y ahí la tiene y no sabe que entre más tiempo la tenga empuñada, más tiempo usted se daña a sí mismo. Y Dios le dice: suelte eso, porque yo tengo doble para usted, doble de lo que le robaron. Pero usted dice: no. El día en que usted abre sus manos y dice: ya, voy a soltar, renuncio al deseo de venganza, renuncio a estar diciéndole a Dios: Señor, hazme justicia. Una señora le aconsejaba a mi mamá cuando ella tenía cáncer y le decía: usted tiene que orar así, usted tiene que orar y decir: Señor, hazme justicia y házmelo saber. O sea que si Dios se iba a vengar de sus enemigos, que ella se diera cuenta. No, esas no son las oraciones de un pueblo que conoce a su Dios. Proverbios 20:22, y con esto termino. No digas: yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor. ¿Y qué dice? ¿Acaso dice: y Él te vengará? ¿Acaso dice: espera en el Señor y Él te vengará? No. Dice: espera en el Señor y Él te salvará. Porque todos aquí lo que merecemos es que Dios nos salve. Porque si Dios comenzara a vengar a todo el mundo, ni nosotros podríamos ponernos de pie. Él te salvará. Suelte, no pida más venganza. Nadie puede estar diciendo: Señor, véngate de mis enemigos. El corazón que quiere Dios que nosotros tengamos es un corazón que diga: yo amo a mis enemigos, hago bien a los que me persiguen y a los que me dañan. Dios no quiere que usted ande por la vida ahí pidiéndole cuenta a alguien y obligando a la gente a pagar lo que ustedes le hicieron. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Llegará el día en que Dios, si los malos no se arrepienten, retribuirá con justicia la maldad del ser humano. Y ese día, dice el apóstol, el escritor de Hebreo, ese día será horrendo. Horrendo. Por eso nadie debe anegar en su corazón deseos de venganza. Póngase de pie en esta noche. Quizás este mensaje usted no lo necesita en este momento, porque quizá en este momento de su vida
Nadie lo ha ofendido con gravedad. Pero de todos modos este mensaje le va a servir porque en algún momento u otro usted va a ser ofendido, usted va a ser robado. Y necesita ya tener su corazón preparado para que el día que eso pase, no promulgue las oraciones: Señor, que mis enemigos anden como perros, que no puedan dormir de noche, que se la pasen quejando, y que cambie su oración y pueda decir: Señor, bendícelos, bendícelo. Y cada vez que usted se acuerda de esa persona que lo hirió, usted pueda decir: Señor, bendícelo. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo hoy. Amén. Cierra sus ojos en esta noche.